Bienvenidos, esto es Pox, Poco Ortodoxas. Es un programa que hacemos 4 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso todos los martes a las 20 horas por Radio El Informante tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Como les dije, nos pueden escuchar por Radio El Informante en elinformanteradio.com y en la repetidora de Córdoba, Tribu Contenidos, donde nos pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar. Y si no nos pudieron escuchar en vivo, recuerden que subimos cada emisión en formato podcast, así que nos buscan en su plataforma de podcast preferida o en YouTube. Como cada martes, tengo el gusto de presentar a las conductoras de este programa, Antonia Gerbaji. Buenas noches, Anto. Hola. Ana Laura Jaruf, ¿cómo estás, Ani? Hola, buenas noches. Y a Pía Garavaglia, que se sumó a este equipo y es un lujo. ¿Cómo estás, Pía? Gracias, Noé. ¿Todo bien? Buenas noches. Todo bien, todo bien. Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les voy a dar la bienvenida al programa de hoy, donde vamos a charlar del teorema de imposibilidad de Arrow, de cómo vienen las expectativas de inflación, por supuesto, el 8M y de una discusión picante en Twitter que nos va a traer Anto sobre la inversión en ciencia y tecnología. Además, recibimos a Rafael Schiardaresis en una entrevista súper interesante sobre economía y transporte. Completísimo el programa, ¿no, chicas? ¿Quieren que arranquemos con la consigna? Vamos. Dale. Bueno, hoy les voy a hacer una pregunta tipo existencial. Uh-huh. ¿Se puede conformar a todo el mundo? Difícil. Es imposible. No se puede estar bien con Dios y con el diablo, ¿no? No. Bueno, Con una persona a veces es difícil, ¿no? Imagínate todo el mundo. Con uno mismo. Claro, tal cual, es cierto. Bueno, pero hay determinadas situaciones en donde tenés que hacer un plan en grupo, o querés hacer un plan en grupo, vamos a decirlo, como decidir a dónde salir con amigos o planificar unas vacaciones, y se vuelve difícil en algunas oportunidades coordinar esas preferencias. Queremos que los oyentes nos cuenten también sus opiniones e intercambiar con esta comunidad en redes, así que estén atentos que vamos a estar lanzando la consigna que viene de la mano de nuestro querido economista Kenneth Arrow, que dice básicamente que no se puede dejar contento a todo el mundo y que las preferencias de los individuos no se pueden derivar en las preferencias del conjunto. Exactamente, totalmente. Quiero hacer una opinión, estoy totalmente de acuerdo. Y además, para mí, cuando uno se suma un plan en conjunto, ya el solo hecho de que algo sea grupal implica ceder, en este caso, ciertas preferencias. Es decir, aceptar lo que el grupo decida, a pesar de que quizás no es lo que vos hubieses decidido de estar solo. Y la estrategia, ¿no? También hay batallas que se pelean, hay batallas que no, uno elige cuál es. ¿Alguna quiere contar algo? Yo la verdad que... No, mentira, yo empecé. ¿Qué dijo? Ventila, dale. Empiezo a ventilar. Bueno, yo estoy en una situación que se aplicaría el teorema de Arrow, porque con Ana nos vamos a ir al volcán Lanín, somos 4, y a veces es complicado a veces organizar vacaciones. O sea, ni siquiera nos embarcamos en el viaje y ya estás queriendo decir que hay problemas de coordinación. No me voy a apellido, ¿lo decís por mí? No, obvio que no. No. Bueno, pero ¿cómo aplicaría esto a vacaciones? Bueno, por ejemplo... ella quería decir todo. No, dale, sí, por favor. No, o sea, hacemos lo que ustedes quieran. Listo, ya está, se terminó el problema. Bueno, el teorema de la imposibilidad de Arrow dice que en realidad no hay como no hay altruismo. Cada uno pone en orden sus prioridades. Por ejemplo, imaginen que vamos a planificar las POCs un viaje, unas vacaciones, y ustedes tienen que poner en orden sus preferencias de playa, montaña o ciudad para elegir el destino a donde nos vamos. Bien. ¿Qué elegiría cada una? Bueno, montaña. Montaña primero y después...
No te soy sincera, diría lo que quieran. Bueno, pero ahora estás arruinando el teorema con eso. Arrow se revuelca en su tumba, Ana, si seguís. Bueno, yo voy a decidir un poco. Yo voy a tratar de presentar el disentimiento. Yo voy a decir ciudad. ¿Por qué ciudad? Al menos en la prioridad top 1. Porque me gusta mucho ir a los lugares históricos y entender, no sé, lo que pasó hace muchos años en el lugar donde estoy pisando, por ejemplo. Ay, pero el para paisaje eso también. es un libro. Tía, yo con vos de vacaciones no voy a dar mal. Sí. Bueno, o sea me que han Anita, dicho que tengo un ritmo tu difícil. última prioridad. Sí, entre montaña, playa y ciudad. De ciudad es como muy último. Sí. ¿Y qué pones primero? Qué difícil, pero creo que la playa la pongo primera. Bien. Bueno, playa, montaña y ciudad. Y para Pía, ciudad primero y después, ¿qué elegís, Pi? Después montaña, sí. A veces en la desconexión la asocio más a la montaña. ¿Y vos, Santo? A ver a dónde nos vamos, chicas. Montaña. ¿Dijiste primero montaña? Sí. Vamos montaña, playa, ciudad. No nos vamos a ningún lado. Entonces, No nos vamos. No nos vamos. Es cierto. Te compruebo. Porque para Anto, la montaña es mejor que la ciudad. Pero y coincide con Ana, porque la montaña es mejor que la ciudad, pero para Pía, la ciudad es mejor que la montaña. No podemos poner en orden las prioridades, y eso un poco es lo que dice el teorema de la imposibilidad de Arrow. Igual acá hicimos un poco de trampa porque no tomamos la actitud de Ana, en donde uno concilia un poco las preferencias, ¿no? Existe una negociación y uno va buscando la manera de que si la prioridad también es hacer el viaje juntos, pueda salir. Pero bueno, esto se da en un montón de cosas de la vida, ¿no? Sí, pero totalmente. Hay que ser egoísta, igual como concluís, ¿no? Yo concluyo, a mí me gusta más, yo te hago playa en primer lugar, ciudad y montaña, pues no soy muy fan de la montaña. Así que, no sé, ¿a dónde nos iríamos? Yendo al programa de ayer, podemos decir que somos una muestra representativa, ¿eh? Sí, tenemos cada una. gusto. Sí, cada una eligió una cosa diferente. Pero bueno, ahí está un pequeño ejemplo del teorema de la imposibilidad. Y bueno, ¿saben? Yo igual, pero tengo un ejemplo de imposibilidad. Si me permitís, podemos pasar al tema de la semana, porque tenemos una imposibilidad externa. Nosotros, a mí me parece que siempre tenemos algún problema, no se puede conformar a todos, que si la inflación, que el tipo de cambio, y de eso vamos a hablar ahora. Como les decía hace unos minutitos, entonces vamos a hablar de lo que está pasando con las expectativas respecto a la economía en nuestro país. Salieron los resultados del relevamiento de expectativas del mercado que realiza el Banco Central, en el cual se muestra que la expectativa de inflación bajó un poco respecto a lo que estaba pasando el mes pasado y lo que el año pasado se terminó con una expectativa de que este año iba a haber un 50% de inflación, ahora estamos en un 46,6%. Y también, bueno, un nivel de actividad que implica, que dicen que el PBI para este año va a tener un crecimiento de 6,1%. Y volviendo al tema de lo que es la inflación, que es, me parece a mí, uno de los focos más importantes este año en términos macroeconómicos, el gobierno está poniendo muchísimos recursos en poder controlarla. Uno de ellos es las mesas sectoriales, en donde están reuniendo para lograr un acuerdo de precios con el fin de alinear las expectativas. Bueno, yo no sé ustedes, chicas, qué opinan de los acuerdos de precios, si creen que son útiles, si creen que ustedes están de acuerdo con que la inflación entonces va a ser menor al 50 o que va a rondar por ahí. Hay mucha disidencia. Yo creo, Ani, que primero que tener en cuenta, esto para capaz los oyentes, aclarar como la vez pasada, ¿no? Tanto la inflación como la actividad es un tema interanual, ¿no? Entonces, si lo comparamos con el año anterior, que fue un año de inflación alta y de un PBI muy bajo, hablar de 6% de actividad, por ejemplo, puede ser algo alto, pero estamos comparando con algo caído. Que la gente no lo sobreestime, digamos, ¿no? No sé qué piensan las demás. Sí, que no vamos a recuperar todo lo que perdimos.
También pensar que el año pasado creo que cerró una inflación de un 36, si mal no me acuerdo, si mal no estoy, pero viene ya 2 meses de 4% mensual, así que me parece que la economía se está calentando y yo me parece que se están quedando cortos con ese 46,6. Espero equivocarme, pero lo veo. Bueno, ojo, porque me parece, por eso preguntaba, porque de alguna forma quizás el mercado está interpretando que estas mesas sectoriales van a lograr cierto acuerdo, y quizás también, y esta es otra de las noticias, el tema, hay unas proyecciones de la bolsa de cereales respecto a lo que es el dólar, y hablan de que esta suba de precios que se estuvo registrando en los granos durante los últimos meses generaría un ingreso de divisas que sería el más alto de la historia para Argentina. Entonces yo me pregunto si quizás el mercado está anticipando cierta calma cambiaria y acuerdos de precios que podrían permitir que la inflación no exceda el 50%. Es una idea, y tengo algo. Pero bueno, otra cosa relacionada con esto que la tengo que mencionar, ayer se armó un lío bárbaro en las noticias porque se habla de que van a cambiar la canasta de ponderaciones del IPC, hay mucho enojo, pero la realidad es que actualmente la canasta se está basando, tiene una estructura de ponderaciones que se basa en la Encuesta Nacional de Hogares, de Gasto de Hogares del 2004, y lo que van a hacer ahora es modificar la composición de esa canasta para que represente mejor los consumos de los argentinos. Por ejemplo, hoy creo que todo el mundo tiene Spotify y Netflix, y hace 15 años eso no sucedía, entonces no me parece mal, eso fue un punto controversial que se incluya. Bueno, lo único que está dolarizado, así que la única forma de que eso no impacte en la inflación es que el dólar también se mantenga, ¿cierto? Sí, yo estoy re de acuerdo. Esas cosas hay que ir actualizándolas porque los hábitos de consumo varían un montón a lo largo del tiempo con el avance tecnológico. Tal cual, 2004 no existían tantas cosas que hoy en día sí, me parece perfecto. Hoy en día, claro, hay un montón de consumos digitales, las aplicaciones, uno está constantemente, que antes no estaban, y la verdad es que no me parece mal, obviamente que se generan de vuelta esas desconfianzas de qué están haciendo, pero está la baña al frente del INDEC, y también incluso sabemos que se convocó para esto a Graciela Bebacqua, que fue la misma técnica que fue despedida o desplazada en el momento cuando estaba Guillermo Moreno, con lo cual se genera también como que hay una señal de confianza respecto de esto, así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona este indicador a través de este cambio. Por lo pronto, bueno, esas son las novedades en el frente macroeconómico, y bueno, obviamente todas mujeres no podemos dejar de hablar de lo que es el 8M. Ayer bueno, no sé si decir se festeja, se celebró el Día de la Mujer, y tenemos indicadores internacionales respecto a eso, ¿no es cierto, Pía? Sí, Ani, exactamente. Ayer, si se quiere, para resumir lo que es, en vez de conmemorar, celebrar, las palabras que me hicieron más ruido o me parecieron las más representativas son las siguientes: respeto, memoria y agradecimiento. Me parece que sintetizaron completamente lo que uno está buscando manifestar o expresar en este día. Y la verdad que para ya introducirnos en este segmento y para hacer alusión al 8M, a esta fecha, lo que vamos a intentar hacer es ver cómo está Argentina situada en esta lucha, en este avance en la igualdad de género, qué avances hemos tenido y qué desafíos tenemos pendientes. Por ejemplo, lo que podemos mencionar, primero lo más popular, si se quiere, o ya que todos están a tono, es la legalización del aborto, la ley que ha garantizado el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, que fue como el hito más grande, si se quiere, y también un movimiento que ha pasado quizás un poquito más desapercibido, pero que para mí es bastante representativo. En septiembre de 2020, el Estado, más específicamente el Ministerio de la Mujer, ha ejercido la corresponsabilidad respecto a la desigualdad de género. Este es un proyecto que, si me permiten explayarme un poquito, lo que trata de primero fomentar la igualdad de género, obviamente, pero mediante 3 puntos claves, que sería, primero, el cupo trans, que es ley ya en Entre Ríos, que mínimo el 1% del personal del Estado y sus organismos descentralizados tienen que tener empleados que provengan de la comunidad trans. Luego, la creación de las mesas interministeriales de las políticas de cuidado, que intenta justamente generar protocolos, diseñar políticas que fomenten la igualdad de género.
y al mismo tiempo recolectar información. Por último, se han aprobado los lineamientos para la igualdad de género en las empresas y sociedades del Estado, que creo que son avances muy lindos, muy importantes, muy buenos en esta lucha, pero sin embargo hay cosas que todavía quedan pendientes. Por ejemplo, si nos ponemos a hablar de números, de indicadores, hay todavía una desigualdad muy grande. Por ejemplo, en el mercado laboral, chicas, solamente el 47% de las mujeres están en edad de trabajar, están participando en el mercado laboral. Esto es un dato de 2020 de Naciones Unidas. Y en Argentina pasa lo mismo. ¿No les hace ruido todavía? Sí, pero tiene que ver con la falta de corresponsabilidad en el trabajo de cuidar, no solo al interior de los hogares, por decir la desigualdad entre varones y mujeres en sus hogares, sino que también el Estado participe, se involucre en la provisión de servicios de cuidado para que esas personas que pasan su tiempo trabajando sin una remuneración puedan volcar su fuerza de trabajo al mercado laboral. Sí, no, es justo lo que es en cuanto a tareas de cuidado, es una desigualdad todavía muy grande. En lo que es el grueso del mundo, Naciones Unidas lo que nos dice es que las mujeres todavía dedican 3 veces más que los hombres en tareas de cuidado. Esto en Argentina, lo que nos dicen las estadísticas es una brecha un poco menor, es 2 veces más en vez de 3 veces más. Pero por ejemplo, si nos vamos a África y a Asia de Occidente, esa diferencia es de 7 veces más. Es un abismo. Una locura. Y luego, bueno, los indicadores ya más crudos, más chocantes, si se quiere, lo que es violencia de género. Alrededor de 1/3 de las mujeres en todo el mundo han sufrido violencia física y o sexual por parte de sus parejas en 2020. Y el 18 de las mismas han experimentado esta justamente, bueno, en 2020 los últimos 12 meses. Pero el Ministerio de Mujeres de Argentina dicen que la cuarentena esto lo tiene que haber profundizado mucho más. De hecho, solamente las denuncias con llamadas de violencia doméstica, más específicamente violencia doméstica de género, han crecido un 20% en promedio. Hay meses que han sido bastante más álgidos. Y este creo que es el dato más representativo, más que todavía alarmante, exactamente, que todavía nos deja pensando es que hoy van a ir 68 días del año y ya contamos 66 femicidios en 2021. Yo creo que es algo muy, muy fuerte aún. La realidad. Sí, tal cual. Sí, pero y también que, bueno, habla un poco de que las mujeres en sus propios hogares no están seguras y eso es un problema que los estados tienen que atender. Lo personal también es político porque es en donde principalmente se dan estos abusos, así que no es algo que se pueda dejar librado al azar. Y de hecho hay un montón de nuevas medidas, pero bueno, hay mucho trabajo también por hacer. Exactamente, Noé. Para mí, yo creo que hay avances, está visualizado el asunto, pero es muy importante seguir generando datos, seguir fomentando la difusión de esta problemática, porque es lo que forma parte de los avances que siguen, ¿no? Así que bueno, si quieren terminamos este segmento. Bueno, vamos para el abro hilo. Dale. Y en el abro hilo de hoy vamos a hablar de los famosos barbijos del CONICET. Que yo sé que una POX tiene barbijo del CONICET. Si quiere dar su experiencia, que hable ahora o calle para siempre. Yo sí quiero dar la experiencia del usuario, pues me parece súper importante. Están buenos en términos de agarre, vieron que eso es re importante, bien arriba de la nariz y por abajo de la boca. No son tan calurosos como otros que por ahí son de algodón, eso está re bueno. Tiene una sola contra, que vamos a ver si alguien nos escucha y puede hacer algo por nosotras. Tienen un olor medio feo, sobre todo al principio. Después te acostumbras un poco, pero para mí es ese producto que te ponen para matar los virus y bacterias. Bueno, pero bueno, nos lo manden perfumado. La próxima que vengan con Tutti Frutti de perfume. Pero más allá del olor,
pero son muy buenos barbijos. Hoy en día es un producto más que codiciado. Me hacía acordar a mí cuando salieron las galletitas Toddy, y se acuerdan que no las podías conseguir en ningún supermercado. Pero estos barbijos no duran en las estanterías, vuelan. Créase o no, estos barbijos generaron discusión en nuestra red social favorita, como siempre, porque, como dijimos al principio, nunca se puede conformar a todo el mundo, según el teorema de Arrow. Y vamos a pasar directamente a la polémica, que es lo que más nos gusta. @Julio Wurdman dice: después de más de 60 años, el CONICET finalmente logró un producto popular y demandado, los famosos barbijos, color lila y sin grieta, barbijos CONICET, que se agotan en las farmacias de AMBA. Si esto dice que si se va más allá de Cava, no se encuentran, así que aprovechen que oportunidades como esta no se repiten. Sin grieta, ahí tengo dudas con respecto a este tweet, porque me parece que a la gente que usa esos barbijos los tildan de kirchneristas. Sí, habría que armar una correlación ahí, sí. Claro, vamos a hacer una regresión econométrica a ver si da significativa, pero más allá de eso, de este chascarrillo, se han vendido más de 1 millón de unidades de estos barbijos que, como contaba Noé con ese olorcito, contienen nanopartículas, ni siquiera nanopartículas invisibles, que son muy poderosas y son capaces de frenar el virus que nos viene causando tantos dolores de cabeza. Así que no es nada despreciable lo que generaron en CONICET. Yo creo que lo que están generando más debate es sobre todo el nombre CONICET, ¿no? Creo que es una institución que últimamente se la puso mucho, creo que con la pandemia, sí se la puso mucho en debate, ¿no? Sí, en realidad ya a finales del gobierno anterior, cuando se hablaba del gobierno de los científicos y salió un cartel de un político de Cambiemos, de Frente de Todos, que estaba el científico con el cartelito del CONICET. O sea, el CONICET siempre fue blanco de críticas, sí. Y si bien es un bastión importante para mí dentro de lo que es Argentina, siempre se lo critica también porque quizás no produce suficientes cosas masivas para toda la población, o mucha gente ni siquiera conoce qué es el CONICET, y en realidad sí. Pero para mí, o sea, los argentinos siempre nos quejamos de todo, no importa de qué. Hay como, me quejo del CONICET, pero a su vez me quejo de que no tenemos tantos avances tecnológicos como países del primer mundo. Y justamente es el CONICET en la mano de donde vos lo podés conseguir. Quizás lo que falta es una suerte de mayor compañerismo entre lo que es el CONICET y el sector privado, para que se pueda plasmar a lo que es un esquema productivo real, porque a veces cuesta ver ese vínculo. Pero me encanta porque el argentino critica y se queja de todo, pero a su vez después dice, pero no tenemos avances tecnológicos. Bueno, justamente la institución que se encargaría de eso es el CONICET, y la estás dando. Hay mucha gente que no sabe ni qué hace el CONICET, ni que existía, y quizás ahora lo está conociendo a través de estos barbijos. Pero pensemos algo, sin ciencia y tecnología, como bien decía Ana, ¿qué modelo de país queremos ser? No hay muchas opciones. Bueno, y pensando un poquito en esto, me encontré con otro tuit de @Ernestor, que dice: China planea aumentar en su presupuesto de ciencia y técnica más del 7% de su PBI, más del 7% cada año en los próximos 5 años. Entonces, los países que quieren ser líderes en innovación tienen que invertir sí o sí en ciencia y técnica. Tenemos que cuidar el CONICET y tenemos que valorar también el CONICET. Ese quiero que sea el mensaje de esta columna de hoy. Sí, ¿qué me está diciendo? Quizás lo que estaría bueno también, porque hay una realidad, ¿no? Es como todo, tenemos el CONICET, quizás hay mecanismos que se tienen que mejorar en cuanto a lo que es cuántos años están haciendo una investigación, el valor agregado al mercado, eso sí me parece que hay fallas, como todo lo que... Hay muchas fallas en mecanismos de asignación de becas, en los temas que se están estudiando, en cuántos años una persona está. Pero es la frase, la de los ñoquis del CONICET, ¿nunca escucharon esa frase? Bueno, porque yo conozco, mi hermano está dentro del CONICET y él mismo reconoce que hay de todo. Entonces tenés a la persona como seria, en todas partes. Claro, pero uno va a dejar de tener, sector privado porque hay gente que no trabaja.
Claro, quizás en realidad la crítica, si se quiere, lo que hay siempre puntos para mejorar, pero la solución no es que no haya que crecer, sino quizás mejorar un poco lo que es la regulación, ya hemos visto lo que puede que esté pasando ahí adentro. Sí, y revalorizar un poco también revalorizar un poco también el papel del Estado como un actor dentro del entramado productivo, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar en los grandes avances tecnológicos, como por ejemplo el GPS, son desarrollos de los Estados. Crean la suficiente economía de escala con la suficiente inyección de dinero, porque también para que salga una idea hay mucho de serendipia, como cuando de casualidad descubriste algo, como la fórmula de Coca-Cola. Claro. Bueno, me parece que está buenísimo plantear la discusión. ¿Y qué les parece si vamos a un tema musical y después tenemos la entrevista? Dale. Y nos metemos en el segundo bloque de Vox. Es el momento de la entrevista y hoy vamos a recibir a Rafael Schiadaresis. Rafael es economista de la UBA, estudia temas de transporte. También es dueño de una cuenta de Twitter muy interesante que es @rschiadaresis, donde tira buenos datos sobre el transporte y también tiene un blog de economía del transporte. Buenas noches, Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches, chicas, ¿cómo andan? Espero que estés muy bien y estamos muy contentas de recibirte en nuestro programa. Antes que nada, tenemos que contarles a nuestros oyentes que Rafael es uno de los pocos economistas que están metidos en el tema del transporte. Porque sí, los economistas aportamos en muchos ámbitos, aparte de saber cuánto va a estar el dólar o si conviene comprar cripto. Los economistas también podemos hacer aportes en otros sectores que la mayoría de las personas no considera. Así que, Rafael, queríamos empezar porque nos cuentes qué aporte podemos hacer los economistas a lo que es el transporte. Bueno, básicamente, viste, los economistas somos todólogos. La economía se puede aplicar a cualquier disciplina, a cualquier campo, y en el campo del transporte nos peleamos un poco con los que son los ingenieros, básicamente, y nosotros lo que planteamos, lo que tratamos de aportar es un punto entre lo que es el planeamiento de la infraestructura y el manejo de flujos de demanda, o sea, de demanda de bienes o de personas, y pensar, digamos, desde el punto de vista de externalidades, de eficiencia, pero básicamente lo que explicamos es la idea de eficiencia económica a lo que sería el transporte de bienes y mercancías en el tiempo y en el espacio, ¿no? Es súper interesante. Esto, capaz muchas personas no se imaginan de que estamos metidos en este tema. ¿Y querés contarnos sobre tu blog Economía del Transporte? Bueno, básicamente es un blog donde estas cuestiones que estudio ligadas a lo que tiene que ver la economía del transporte y que me interesan, trato de volcarlas. Y ahí justamente entran estos debates del día a día que nos afectan a todos. ¿Es caro el colectivo? ¿Es caro el subte? ¿Está bueno ir en auto? Se empiezan a mezclar un montón de temáticas donde lo que trato de hacer es bajar de alguna manera de una forma llana esto que dije, eficiencia, esto que quiere decir cuando uno piensa eficiencia y transporte, que es cómo podemos lograr que nos movamos de una forma sustentable, ágil, práctica para todos, al menor costo posible y que tenga el mejor impacto en términos de bienestar social. Una ciudad llena de autos es un problema de contaminación, entonces pensar formas, ahí hablamos de eficiencia, ¿no? Desde lo ambiental y lo social, de cómo nos movilizamos y cómo movemos mercancías incluso en el territorio. Te voy a llevar un poco a la coyuntura porque estos días se vio la vuelta a clases y bastantes problemáticas con el transporte. Según entiendo, las clases empezaron de manera escalonada y las personas que esperan el colectivo tienen que darle prioridad a los chicos que van a clases, pero hay muchas quejas por parte de los usuarios y se generan demoras. ¿Crees que estamos preparados para lo que hay que enfrentar en los próximos meses, con los desafíos de movilidad que trae el coronavirus? ¿Y cómo se enfrenta esto en otros países? Porque nadie tiene la verdad absoluta, me imagino. No, es un tema complejo porque, digamos, si el transporte lo que siempre está estudiando es cómo administrar flujos, o sea, cómo administrar el movimiento de personas, de repente ahora tenemos que lidiar con que no importa la cantidad de gente que se mueva, sino restricciones desde el punto de vista de la oferta. O sea, por ejemplo, no puede ir más de determinada cantidad de gente en un colectivo. Entonces,
esto es lo que plantea la pandemia, y a medida que ha ido pasando el tiempo y según cómo evolucionó la curva epidemiológica y a medida que empiece la vacunación, todo esto va a ser puesto en consideración. Pero si me preguntás cómo iría en las ciudades, en verdad vos lo que tuviste con 2020 fue un sector quebrado, básicamente hablando de transporte público, ¿no? Porque se le cae su principal ingreso, que es la demanda. Obviamente en algunos casos habrá más o menos subsidios, pero quiero decir, se cae el principal ingreso del sector. Entonces lo que están viendo muchas ciudades es cómo me reajusto, y ahí volvemos al tema de la eficiencia, es cómo doy una escala de transportes, una cantidad de colectivos circulando, acorde a la demanda que hoy tengo, que es mucho menor a la que tenía previo a la pandemia, sin todavía saber cómo es la famosa post-pandemia, ¿no? Porque desde el día 1 que se habla de la post-pandemia, que sigamos a todos a vivir a ciudades a 300 kilómetros del centro de la ciudad, o vamos a seguir viviendo como vivíamos antes, no lo sabemos todavía, pero esa es la gran incógnita a la hora de pensar si estamos o no preparados. Por ahora el sistema pareciera funcionar en lo que tiene que ver con transporte, no estamos viendo casos de explosión de personas, ni situaciones que no se daban, si se quiere, antes del inicio de clases, al menos en lo que es la ciudad de Buenos Aires. Habrá que ver a medida que se abran nuevas actividades si es compatible el nuevo nivel de demanda, o sea, la movilidad de las personas con la capacidad del sistema, dado las restricciones sanitarias que se fijen. Pero bueno, eso es todavía una incógnita a ver y va a depender de la evolución de la curva epidemiológica y la vacunación. Sí, Rafael, y respecto a lo que es el tema de las tarifas, porque en los últimos días, bueno, tuvimos noticias de varios aumentos, algunos ya se implementaron, otros están por implementar. Queríamos que nos comentes cuáles son los servicios que van a estar afectados por este cambio de tarifas y por qué se tienen que hacer este reajuste. Se habla mucho de déficit en el sector, pero bueno, vos conocés mejor que nosotros saber cuál es el panorama. El reajuste en el sector se hace por un tema básicamente de reducir la masa de subsidios que vos tenés que entregar. En el caso, por ejemplo, el ajuste que tuviste de un servicio público es el subterráneo de la ciudad. Y con el aumento, para que se den una idea, digamos, vos antes de la pandemia más o menos la tarifa te cubría, así número redondo, el 30% de los costos operativos del subte. Y hoy en día con la pandemia estabas alrededor del 5% de los costos operativos. O sea que igual es muy dependiente de los subsidios. Y este aumento en verdad no va a ser, si se quiere, relevante en cambiar esta situación, que tampoco, a ver, para aclarar, a veces la gente me pregunta, ¿y cuánto es el nivel óptimo de subsidios? Eso depende, es lo que aprendemos en la profesión, la única respuesta que tenemos a todo. Depende de muchos factores, pero básicamente lo que sí me preocupa, y es algo que criticaba también en 2016 cuando se daban los aumentos, no por su necesidad, sino qué es lo que motiva la política tarifaria. Lo que se ve es que lo que está determinando una política tarifaria hoy en día no es cómo impacta esto en la movilidad, sino simplemente una cuestión de caja. Cuando el transporte pasa a ser una cuestión de caja, o sea, cuánto está en función de qué plata tengo para subsidiar o no subsidiar, se pierde el rol que podrían tener los subsidios como política de movilidad. Entonces ya salimos del campo de lo que es la economía del transporte y pasamos simplemente a lo que sería la política fiscal. Rafael, ¿puedo hacer una pregunta al respecto? Porque uno escucha hablar de subsidios en transporte desde hace un montón de años. No sé si en nuestro país alguna vez fue como autofinanciable el transporte público, y uno también ve que muchísima gente toma ese medio de transporte y uno ve los subtes quizás explotados, no ahora en pandemia, pero sí antes, que también eran subsidiados, y me pregunto, ¿por qué no se pueden autofinanciar el transporte público? Si también uno ve que el servicio tampoco es tan bueno quizás. Bueno, ese es un debate muy interesante en el campo de la economía del transporte, que tiene que ver con la idea de si el transporte tiene o no que ser superavitario. Primero voy a responder que es si antes teníamos servicios autofinanciables. Sí, hasta el año 2002, básicamente, lo que son los buses urbanos, los colectivos, eran superavitarios. Quiere decir, la línea que no tenía un balance positivo quebraba, básicamente, pero no dependían de ningún tipo de subsidio, como sí lo hacían históricamente los trenes y el subte porteño. Eso es algo histórico. Los colectivos no. A partir del año 2002, por una cuestión social, que es el salto del tipo de cambio y la necesidad de contener los precios regulados para evitar una disparada inflacionaria, que igual fue del 40% anual, lo que se hizo fue empezar a subsidiar los servicios públicos para congelar las tarifas, y ahí es cuando empieza el subsidio también a los colectivos, ¿no?
Ahora, respecto a lo que es la política de autofinanciarse, por lo general, cuando uno mira distintos medios de transporte, debido a la inversión que requieren, uno podría decir casi no existen servicios que son 100% sustentables, o al menos no son 100% sustentables por el vía de la tarifa. Te doy un ejemplo yendo del menor al mayor. Nosotros acá tenemos un servicio que se subsidia, que depende básicamente del subsidio, y después vos podés tener casos de subtes en el mundo superavitarios, por ejemplo el subte de Hong Kong, pero el principal ingreso no es la tarifa, sino los ingresos que tiene por los terrenos que administra, porque es dueño de no solo la traza, sino de los terrenos aledaños, y en el caso puntual de los países asiáticos, no solo se explotan líneas de subte en corredores de alta demanda en países con también mucha población, sino que también se desarrollan un montón de negocios inmobiliarios, shoppings, que generan ingresos muy importantes y permiten financiar las extensiones y el sostenimiento de las líneas. Pero el subsidio existe en el mundo. Ahora, lo que uno tiene que tener en claro es, cuando tiene una política de subsidio, es qué finalidad tiene. Si tiene un fin en términos de transporte, por ejemplo, que el transporte sea barato para que la gente no tome el auto. Esto es algo que se llama second best en economía, segundo mejor, que es la idea de, por las condiciones de mercado, el que toma el auto solo paga el costo del auto, pero no está pagando el costo social de usar un auto, que es mayor congestión y contaminación. Entonces es socialmente deseable en términos económicos subsidiar al transporte público para que esa tarifa menor convenza a la gente de tomar transporte público en vez de automóvil y disminuyan esas externalidades que se producen. Pero lo importante detrás es qué es lo que uno quiere lograr a la hora de fijar la tarifa, si es afectar un sector social vulnerable que no podría acceder al transporte si no hubiese subsidios, hacer esto que te digo, que es desincentivar otros modos, o sencillamente tal vez no es en lo operativo el subsidio, sino para financiar extensiones. Hay esquemas donde la tarifa cubre el gasto corriente, vamos a decir, el gasto de la operación del servicio, pero los subsidios son necesarios para financiar ampliaciones. Dicho sea de paso, en la década del 90, con el caso del subte, lo que había era un esquema, y también con el transporte ferroviario, los ferrocarriles, se había planteado un esquema donde se iba a pasar de subsidios a lo que era el gasto operativo a subsidios de capital, que sería para financiar centros de transbordo, mejoras en el parque, ampliaciones, entre otras cosas. Es una forma de hacer un uso distinto del gasto público pensando en distintos objetivos. Mismo hay uno de los servicios que se pueden aprovechar con el trazado de los subtes, es el trazado de fibra óptica, Rafael, que imagino que es una obra que ya se aprovecha el hecho de que esté realizada y que imagino puede generar una suerte de ingresos si se hace un acuerdo conjunto con el Estado. Manteniéndonos en el tema de los subtes, aprovecho y te consulto sobre la licitación que se hizo a finales de 2020, en la cual Metrovías accedió a licitar de vuelta el negocio de los subtes por 12 años más. Queríamos preguntarte si esto genera algún cambio en el esquema actual del financiamiento. También se menciona que deberían haber unas mejoras en términos de infraestructura y que se modifica también el pago, modificándose hacia un esquema de coche kilómetro, que se supone que esto obligaría a las formaciones a siempre ser pagas una vez que van, o sea, que salen las formaciones, digamos. ¿Vos pensás que esto puede traducirse en una mejora en el servicio, que cambie el esquema de financiamiento? No, hay algo relevante con el nuevo contrato, que es que cambian lo que podemos decir los incentivos del contrato. Para que se entienda, hasta el año 2001 pues tenías una concesión que había sido dada en los 90, después viene todo el congelamiento tarifario, empezamos con los parches, y cuando se traspasa el subte a la ciudad en el año 2013, tenías y tenés al día de hoy todavía vigente lo que se llama un acuerdo de operación y mantenimiento, era un acuerdo precario de emergencia. Lo que buscaba era sostener más o menos el nivel de servicio. Ahora, aunque sea en la licitación, se había pensado un contrato específico para cambiar los incentivos del operador y empezar a generar que ante mejoras de la oferta, que es en el servicio prestado,
el pago esté ligado a eso. Eso no cambia el financiamiento del subsidio. El financiamiento del subsidio va a seguir dependiendo de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene un esquema tributario específico que viene de la época de la transferencia del subte a la ciudad. Como no había recursos, no se transferían recursos, decidió crear un par de tributos específicos para fondear los costos operativos del subte y programas de inversión. Pero lo que cambia con la licitación serían los incentivos. El problema que tenés, eso sí, para mí, con esta licitación, es que vos cuando pensaste los incentivos, pensaste el marco normativo y querías que vengan competidores, lo hiciste en una Argentina con ciertas condiciones macro que hoy ya no existen. Y ese problema que te trae es que vos termines con un contrato a 15 años, en verdad 12 y 3 prorrogables si no me equivoco, que sea muy oneroso en el tiempo para cualquier otra administración, en vez de mantener tal vez un esquema imperfecto pero más flexible. Yo creo que si bien el contrato tiene cosas interesantes en términos de lo que son los incentivos al pago del operador, no cambia sustancialmente el esquema tal cual lo conocemos los usuarios y puede traer complicaciones a mediano y largo plazo. No digo que necesariamente ocurra, pero podría traerlas al estar atados a un contrato que se pensó en otro contexto macroeconómico. Claro, entiendo. Te voy a sacar del subte y te voy a llevar a las bicicletas. Rafael, si me permitís. Quería saber qué opinás sobre este proyecto de Ecobicis y la idea de instalar a la bicicleta como medio de transporte en la ciudad. Ahora en la pandemia hubo un boom de bicicletas, ya las bicicleterías no daban abasto, pero yo cada vez veo menos bicicletas de las naranjas de la ciudad. ¿Crees que es sustentable esta idea de una ciudad amigable con el ciclista o en realidad es puro marketing? Bueno, en lo que tiene que ver con, depende con quién nos comparemos, no es lo mismo mirar Estados Unidos que mirar Europa, pero si uno mira lo que es el desarrollo urbano justamente países europeos, la apuesta, y sobre todo con pandemia, dicen, bueno, aprovechemos estas situaciones, limitar el uso del automóvil, que no necesariamente es prohibirlo, sino penalizarlo. Penalizarlo es que te sea caro utilizarlo, caro estacionar, cara la nafta, entre otras cuestiones, y privilegiar medios más amigables, como el uso de la bicicleta, caminatas, etcétera, y hacer que la infraestructura, o sea, las calles, la vereda, sea más amigable para este tipo de modos. Con el caso del sistema de bicicletas públicas de la ciudad, justamente es un buen ejemplo para hablar lo que te mencionaba del subte. Vos tenés un contrato que se piensa en un momento particular, una licitación que se lanza, si no me equivoco, en el año 2018, o un poco antes, tenías 2 competidores, se te cae uno y terminás adjudicando al único que siguió en competencia, y los cambios que se dieron en la situación macroeconómica del país trajo un montón de problemas para lo que es la operación del servicio, más allá de si cobramos una tarifa por el servicio o no. Quiero decir, dadas las condiciones que había en el contrato donde no se cobraba una tarifa, eso no se pudo sostener porque se dispararon los costos y los ingresos no iban a la par. ¿Qué terminó pasando? De 400 estaciones que habían ampliado, ¿no? Tenías de 200 a 400, volviste a tener 200 estaciones, se disminuyó la cantidad de bicicletas disponibles para los usuarios, y eso te genera que tengas que rever, pero tenés que rever en el marco de un contrato de larga duración, o sea que no tenés la flexibilidad que tendrías si no hubieses incurrido en este tipo de contratación. Y hablando, bueno, de movilidad más amigable para el ambiente y el uso de los autos que se disparó por la pandemia, ¿qué opinás de la electromovilidad? ¿Los autos a nafta son el pasado? O yo pensando en nuestra industria automotriz, en Argentina nos va a costar un poquito más adaptarnos al cambio tecnológico. Bueno, pero de todas maneras en un momento tenés que comenzar con un cambio en las lógicas productivas. Se ha anunciado hace una semana un proyecto que iría en línea con la idea de promover lo que es la electromovilidad desde una visión productiva, ¿no? El desarrollo productivo en el país para producir vehículos que entiendo serán para el mercado interno y exportación, porque nuestro mercado es chico como para sostener por sí solo la escala necesaria para que sean viables estos proyectos. Pero de todas maneras hay algo que es importante marcar, y esto es algo que se cuestiona mucho en lo que tiene que ver la economía de transporte o los foros de movilidad y urbanismo y cambio climático, que es: yo puedo migrar el 100% de mi parque automotor de combustión en base a hidrocarburos a eléctrico,
y sin embargo, ponerle que voy a disminuir un montón de problemas de contaminación. De todas maneras, hay otros que tienen que ver con la vida útil de la batería, pero es un tema aparte. De todas maneras, voy a tener los mismos problemas, las mismas externalidades que están asociadas al uso excesivo del vehículo, que están ligadas a la congestión y la falta de la posibilidad de tener una calle más caminable. Claro que te bajan las externalidades ligadas a lo que es la contaminación, pero siguen existiendo las que tienen que ver con la reposición de la infraestructura vial, o sea, hay que estar en calles, y sigue ligada a lo que es la congestión. Entonces, por más que tengamos electromovilidad, el debate en la actualidad es cómo tenemos ciudades que dependan menos del auto, no más del auto de la misma manera. Claro que con el COVID es muy difícil, porque si creemos que mucha gente viajando en el mismo espacio es malo, es imposible poder salir de este esquema, que era la lógica del transporte público, de la eficiencia de la escala. Eso se pierde mientras dure la pandemia. Y en cuanto a estas políticas orientadas a la movilidad, a la congestión, la planificación del tráfico, ¿qué rol pensás que piensa o que pretende ocupar los gobiernos subnacionales con respecto al conflicto de Uber con los taxis? Porque entendemos que Uber no tiene, más allá de la legalidad y todo, no tiene un sistema de cupos que sí tienen los taxis, por ejemplo. Es que básicamente la cuestión va por ahí, o sea, por más que en economía, es algo muy gracioso, en economía el taxi siempre es el ejemplo de un mal mercado intervenido y el ejemplo de algo caro que te trata mal y todo es por culpa de una intervención ineficiente del Estado. Creo que es totalmente debatible, pero la idea central de los cupos estaba ligado a las externalidades, en épocas donde, si querés, las calles eran menos anchas, donde, estamos hablando a principios del siglo XX, ¿no? Donde no existía el vehículo particular todavía, o en menor medida, entonces el taxi ocupaba gran parte de la calzada. Pero de todas maneras, por más que muchas cosas han cambiado al día de hoy, los gobiernos locales lo que les preocupa son, por un lado, el problema laboral que se genera, sobre todo con los taxis, y también el problema que se puede generar desde el punto de vista de las externalidades por congestión. Eso es algo que se ha trabajado, sobre todo en algunas ciudades de Estados Unidos como Nueva York, donde se han sacado muchísimos informes apuntando a cómo hacer que estas empresas no aumenten lo que es la congestión ya elevada en ciudades densamente pobladas. Pero bueno, ahí va a depender de los gobiernos locales justamente qué política de transporte se quieren dar, si quieren permitir o no a estas empresas funcionar y si van a funcionar dentro de qué marco lo van a hacer. No es una discusión para nada sencilla. Bien, Rafael, bueno, y hablando de congestión, haciendo un match, se nos congestionan los minutos de esta entrevista que nos encanta, pero bueno, estamos quedándonos sin tiempo. Te queríamos súper agradecer esta charla que tuvimos, súper interesante, nos encantó, invitarte obviamente para nuevas entrevistas. Y bueno, chicas, no sé si quieren agregar algo, pero estaríamos cerrando este bloque. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Un gusto compartir el programa con ustedes, chicas, como siempre. Ya saben que si quieren volver a escucharnos, pueden buscarnos por nuestras redes. ¿A dónde, Pi? Nos pueden encontrar tanto en Spotify como Poco Ortodoxas, sino en nuestras redes sociales y en YouTube como Poco-Ortodoxas. En YouTube, si pueden hacer clic sobre la campanita y suscribirse, pueden tener el recordatorio de cada programa. Muy bueno. Sí, todo un servicio les damos, Pox es servicio. Así que sin más, nos despedimos hasta la semana que viene, chicas. Chau, chau. Adiós. Chau.